Hola, soy Laura Gaidulevis, fundadora y directora de Vinden Group, y junto a SER y a Voces Vitales vamos a compartir algunos tips que te pueden ayudar para tu emprendimiento. Muchas emprendedoras y emprendedores, cuando uno les pregunta cómo se decidieron a iniciar su propio negocio, dicen que lo hicieron a partir de una mala experiencia con un jefe o una jefa que los llevó a renunciar de sus empleos y decidirse a emprender. Por ejemplo, en el caso de Mary Kate Ash, ella había tenido varias experiencias como vendedora en diferentes empresas y lo que se decide a partir de una muy mala experiencia es armar un listado de las cosas que funcionaban bien y aquellas que sugería mejorar, con la intención en esa carta mandársela a sus ex empleadores. Cuando las lee, se da cuenta que ahí entre sus manos había escrito lo que era la empresa modelo, la empresa de sus sueños. Y entonces, en los años 60, decide fundar Mary Kay Cosmetics, que es una de las principales empresas de cosméticas del mundo hoy en día y que ha sido fundada por una mujer. Pero la clave de emprender entonces es cómo pasar de esa idea y de ese sueño a la acción. El sueño es motor, es importante, pero en sí mismo no alcanza para construir un negocio viable y sostenible en el tiempo. A continuación te voy a compartir algunas cuestiones y algunas recomendaciones a tener en cuenta al momento en que tomes la decisión de iniciar ese camino de emprender y de llevar adelante tu propio negocio. La primera gran pregunta que te tenés que hacer a la hora de emprender es primero que nada qué querés para vos y qué querés para tu vida. Y ahí el punto principal es poder diferenciar si lo que querés para vos es ser un trabajador independiente, que genere sus propios ingresos y que pueda a partir de ahí vivir cómodamente y llevar adelante su proyecto, o lo que querés es fundar un emprendimiento que crezca, que se convierta en una empresa y que no necesite de vos en el día a día para poder seguir funcionando y para poder seguir existiendo. En ambos casos podés hacerlo de manera rentable y con éxito, pero en el primero, si vos no estás y no estás trabajando en el día a día, no tenés facturación, aun cuando tengas un equipo que te da soporte. Por ejemplo, si sos una maquilladora, aunque tengas un asistente y tengas una persona que te maneja las redes sociales, en el caso que yo te contrate, por ejemplo, para un casamiento y vos estés de vacaciones, yo no aceptaría como cliente que viniese otra persona que no seas vos y el vínculo es netamente personal y es eso lo que sostiene el negocio. En cambio, si vos construiste una empresa de maquillaje, por ejemplo, aunque tenga tu nombre, aunque en todo lo que es su funcionamiento tenga tu impronta como fundadora y responda a tus valores, uno lo que espera es lo que responda es la marca. Y en ese sentido, yo te contrato y por lo tanto, si vos me mandás a cualquiera de los profesionales que integran tu equipo, lo siento que estoy siendo atendida por esa empresa y por esa marca. Tener claro qué es lo que querés es fundamental porque va a requerir distintas competencias y distintas cosas, tanto a nivel tuyo como emprendedora, como a nivel del negocio. Entonces, si estás dando estos primeros pasos emprendedor y querés pasar de la idea a la acción, lo que te recomiendo como primer paso es hacer una lista de cuáles son tus aspiraciones y tus necesidades, o sea, qué es lo que querés para vos y qué es lo que necesitas. Y a la vez analices qué es lo que requiere para funcionar. Requiere alguien que maneje las redes sociales, requiere un contador, requiere comprar materia prima. Eso va a depender mucho del tipo de proyecto y el tipo de negocio. Cuando tenés ambos listados, es importante que analices las brechas entre lo que necesitas y deseas y lo que el emprendimiento en sí mismo necesita. Eso seguramente va a exigir inversión de dinero en materia prima, va a exigir tiempo, va a exigir correr determinados riesgos y seguramente no sea un negocio que en el corto plazo puedas vos sacar dinero para vivir equivalente a un sueldo. O si lo haces, el riesgo que corres es sacarle ese combustible que todo negocio necesita al inicio para poder despegar. Entonces, si todavía estás pensando tu idea, ¿qué implica ir y descubrir las tendencias y oportunidades? Por ejemplo, ver
qué cosas el mundo está necesitando. Pensar con este criterio tu negocio te va a permitir encontrar el propósito que lo guía. Hoy en día, para los negocios es fundamental no solo la creación de valor económico, sino la creación de valor social y medioambiental, que de eso se trata una empresa con propósito, una empresa que busca dejar huella y que no solo tiene interés en ganar dinero, sino en cómo gana ese dinero, que es creando buenos impactos en lo social y en lo medioambiental. Entonces, a la hora de emprender, es fundamental que puedas pensar tu negocio desde las tendencias y oportunidades que se abren en los mercados y también entender que tu empresa tiene que tratar de construir valor compartido, es decir, de crear impacto económico, social y medioambiental positivo. Es por esto que para que puedas crear tu negocio de triple impacto, lo que te vamos a compartir es una serie de tips que te pueden ayudar a dar esos primeros pasos. El primer tip, entonces, es tener claro tu modelo de negocio. No desde tu idea, sino de lo que el otro necesita, de los anhelos que ese otro al cual va dirigido tu negocio tiene, porque todo el modelo de negocios no se centra en lo que yo quiero hacer, sino en hacer algo que la gente quiera. Y sobre eso se construye tanto la propuesta de valor, o sea, aquello que le vas a brindar a ese usuario, qué problema le vas a resolver o qué cuestión y beneficio le vas a agregar en su día a día, y en función de eso, todo el resto de los componentes del modelo de negocio, por ejemplo, la estrategia de marketing, por ejemplo, la manera de llegar a ese cliente, los proveedores que elijas, hasta también lo que significa el flujo de ingresos y de egresos, tiene que ser coherente y consistente con esa propuesta de valor y ese usuario. Entonces, una vez que tenés claro el modelo de negocio, el segundo tip importante es amigarte con el manejo del dinero. ¿Qué significa esto? Tener en claro que lo importante en un negocio para sobrevivir en el tiempo es tener en claro el flujo de ingresos y de egresos que se va dando. Por ejemplo, pensar en ese primer año que vas a emprender, cuál es tu aspiración y tu expectativa del dinero que tiene que entrar. Y una vez que uno tiene pensado ese primer año, puede pensarlo mes a mes, semana a semana, y tener en claro cómo es ese flujo de ingresos. Por otro lado, es importante saber cuáles son los diferentes gastos que van a estar involucrados o los diferentes costos. Y esto tiene que ver con las cosas que vas a tener que contratar, con la mercadería que vas a tener que comprar, y también ahí te sugerimos dar un valor a tu trabajo, considerar cuánto vale el tiempo que le dedicas y las tareas que haces y ponerla en esa cuenta, porque si bien quizás en un primer momento vos no retires ese dinero, es fundamental entender si el negocio tiene viabilidad para pagar eso que vos tendrías que ganar o eso que tendrías que pagar a otro si subcontrataras esas tareas. Porque tendemos, cuando empezamos a emprender, a entusiasmarnos con las primeras ventas, con los primeros ingresos, pero la clave en un negocio es que estos ingresos y que estas ventas sean sostenidas en el tiempo, que sucedan día a día, mes a mes, año a año, y para eso es fundamental conocer bien los números y la situación del negocio al momento de tomar decisiones. Tener clara la marcha de los números del negocio es fundamental para no autoengañarnos a nosotros mismos. Y el tercer tip, entonces, cuando estás iniciando un negocio, es aprender de la interacción con tus clientes y con aquellos que te compran y también con aquellos que no te compran. Porque lo que yo tengo que entender es qué funciona de mi negocio, qué no, por qué me eligen a mí y no eligen a otro. Y ahí vos me vas a decir, no, mirá que mi negocio no tiene competencia. Todo negocio tiene una alternativa competitiva. Si vos todavía no la descubriste, el siguiente paso es descubrir cuál es la alternativa competitiva de tu emprendimiento y tomar a esa alternativa competitiva como una fuente de aprendizaje. ¿Cómo hace lo que hace? ¿Cómo comunica? ¿Cómo vende? ¿Qué tipo de cliente lo elige a esta alternativa y no a mí? Seguramente en estas primeras etapas del emprendimiento cometas errores, haya cosas que vayas a tener que modificar. Esto es lo más valioso que tiene el emprender. Es esto de saber todo el tiempo, mirar qué hacen los demás y aprender de nuestros errores,
Para mí, un emprendedor y una emprendedora son más que nada aprendedores y aprendedoras. El cuarto tip que es clave es la elección de los socios. Uno muchas veces por el miedo de emprender solo y demás, lo que tiende es asociarse o elegir a un amigo, a un familiar o a alguien que se nos parece. En realidad, la clave al momento de elegir un socio es que ambos o el grupo que conforma esa sociedad tengan una visión compartida, compartan ciertos valores y que también puedan tener competencias complementarias que sean requeridas para ese negocio. Es clave que te sientes y converses qué es lo que espera cada uno de este emprendimiento y de este proyecto que van a encarar. Son conversaciones difíciles, son conversaciones que uno trata de evitar, sobre todo en el entusiasmo inicial de estar juntos para encarar este proyecto, pero son conversaciones que, tenidas a tiempo, evitan muchas de las dificultades que después llevan a que los emprendimientos fracasen o terminen las sociedades separadas y el emprendimiento destruido por no haber hablado de estos temas. ¿Y qué implican estos acuerdos de socios? Pueden ser sumamente simples. Lo importante es que vos te sientes con los potenciales socios y se hagan algunas preguntas. La primera es, ¿qué trae cada uno al emprendimiento? ¿Qué es lo que aporta en este proyecto? La segunda es, si yo en algún momento me quiero ir, ¿cómo vamos a manejar esa salida? Otra de las cuestiones es, ¿qué pasa si alguien quiere incorporarse? ¿Cuáles van a ser las condiciones o cómo prevemos o estamos de acuerdo que se incorpore alguien o no y de qué manera vamos a tomar las decisiones? Otra de las cuestiones puede ser qué pasa si queremos vender, cómo va a ser el acuerdo para encarar esa venta. Tenemos que estar todos de acuerdo, con que esté de acuerdo la mayoría alcanza. Esas son las primeras cuestiones que por lo menos yo las invito a que las boceten, las pongan en blanco y negro y las piensen sobre todo, porque van a ser la clave de que después no haya cosas no conversadas, no dichas, que terminen poniendo en jaque la sociedad y llevándose puesto el proyecto que tanto les costó construir. El quinto tip es que, aunque tengamos experiencia previa en el desarrollo de negocios o sepamos de administración de empresas, es fundamental cuando iniciamos un emprendimiento aprender a pedir ayuda. Buscar ayuda va desde formarnos en lo que el emprendimiento va requiriendo a buscar un mentor que sea el dueño, por ejemplo, de una empresa que tomemos como referente. Hay muchas alternativas de ayuda. Lo importante es que encuentres la que a vos te sirve en el momento en que estás transitando en tu emprendimiento. En definitiva, ten en cuenta que emprender no es una tarea solitaria y que el hecho de muchas veces encerrarnos, hacer todas las tareas que el emprendimiento implica y que a veces lo sobrevaloramos, sobre todo las mujeres, en realidad es algo que obtura el emprendimiento, porque lo que necesita es justamente el poder hacer foco en aquellas cosas que agregamos valor y el poder darle aire a partir de las relaciones e interacciones que tenemos con clientes, con otros emprendedores y con el entorno en que nuestro emprendimiento se desenvuelve. Y ten en cuenta que estos tips para funcionar van a requerir de las personas que emprenden una cualidad muy específica, que es no darse por vencidas nunca. Son personas que disfrutan el camino más allá de las dificultades, más allá de los obstáculos que encuentran. Lo que les importa no son tanto los logros y los resultados, sino el camino mismo que todo el tiempo desafía su fuerza. Entonces, mi consejo, por último, si te decidís a emprender, es que alimentes esa fuerza emprendedora, que es la que te va a permitir, no importa qué obstáculos se presenten, no importa cuál sea el desafío, siempre seguir adelante, porque, como decía mi mentor, la vida se construye a partir de cada una y a pesar de las circunstancias.